Perfecto. 13:33 de este 30 de abril. Estamos con este tercer Master Think del año. Digo bien, ¿no? Sí. Ya es el tercero. Estuvimos con Ricky Neyri en febrero, con María Eugenia Estensoro el mes pasado, con David Hughes vamos a conversar dentro de un rato. Y bueno, con mi compañero de ruta, Joaco Piedrabuena, decidimos dar una vuelta de rosca a este espacio. Te diré que son 2 vueltas de rosca. ¿Y por qué no nos cuenta, Joaco, qué son estos Master Think y cómo es este nuevo formato que empezamos a ejecutar a partir del día de hoy? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias por este espacio, a David por sumarse a esta visión que tenemos de generar un salto de conciencia y aportar nuevas miradas de diferentes tipos de temáticas de las cuales trabajamos, la tecnología, la agricultura, la ganadería, y cómo empezar a resignificar un montón de cosas. Tenemos que animar a romper esa caja, ese conocimiento que venimos acumulando y reflexionarlo. Y parte de esto también salía nosotros de nuestro status quo, que eran los webinars de los viernes, donde hablamos de un montón de cosas, y este año decidimos darle una identidad como MasterThink, con el objetivo de reflexionar de un montón de desafíos que tiene la agricultura y que tenemos nosotros también como comunidad agroalimentaria. Y parte de esto es suma de canal del club a lo que es Spotify, ya que este formato nos permite tener conversaciones. Y bueno, hoy arrancamos con David. Y son estas conversaciones que además normalmente nos cuesta encontrar el espacio para tener, ¿no? Siempre andamos corriendo atrás de la coyuntura y, bueno, sobre todo en momentos como este está bueno mirar a largo plazo para encontrar dónde hacer palanca. Y cuando empezamos a buscar, no, con quiénes nos gustaría hablar, con quiénes nos han inspirado, quiénes son fuente de producción o de palanca para nosotros, sin duda, David es uno de ellos. Y en David, ¿por qué? Porque por un lado es productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires, pero además es un tipo inquieto, es un tipo que cuando ve algo que le llama la atención, que puede hacer un clic, no se quede esperando, bueno, servirá, no servirá, va, busca, pregunta. Y me acuerdo, y digo, a veces uno se cree que dice, uy, che, vi algunas cosas antes que otro. David la vio muchísimo antes. Cuando nosotros empezamos con los viajes de Silicon Valley, David estaba trabajando con empresas allá. Así que, bueno, por todo eso es que vamos a conversar con él. ¿Qué haces, David? ¿Cómo andas? Ah, y una cosa más. Soy ingeniero agrónomo, es una carrera que tenemos con mucho futuro, y David es el presidente del CEPIA, el Colegio de Profesionales de Ingeniería Agronómica y Afines. Entonces, entre otras cosas, vamos a hablar no solo del futuro de la agricultura, sino vamos a destinar un espacio al futuro de esta profesión que creo que debemos de tener que transformarla. ¿Cómo andas, David? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la Pero, invitación. decime una cosa, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la agricultura a la luz de toda esta transformación tecnológica que está ocurriendo en el mundo, y creo que desde la tecnológica, la social? Wow, bueno, así fácil como para arrancar. Sí, pero te Bueno, doy una hora para que no, sí, respondas. tal cual. No, está bueno. Bueno, además de que has exagerado con mi presentación, la vida me ha llevado a estar en lugares y he aprovechado esos lugares. Pero, a ver, me parece hoy que hay una demanda de la sociedad que desconfía de la cadena agroalimenticia, con razón o sin razón. Hay una desconfianza muy grande. Nosotros somos parte de esa cadena, una parte, no toda, y como toda desconfianza, nos están pidiendo que demostremos que hacemos bien las cosas, ¿no? Esa demostración es difícil, somos parte de una cadena, no vendemos alimentos en general, vendemos un insumo para el alimento, o sea, somos productores de insumos para alimentos. En general no comemos trigo, no comemos maíz, en general, algunos sí, pero digamos,
son productos que se van a transformar después, así que generamos insumos para la industria alimenticia y para la agroindustria, ¿no? Un montón de lo que producimos va a otros lugares, ¿no? Plásticos, combustibles, hay muchos lugares donde van. En la soja, por ejemplo, se utiliza la tinta que hoy tienen las viromes y con lo que se imprime todo lo que tiene tinta, dejó de usarse la tinta que tenía plomo, la de hace varios años, y ahora es todo en base a aceite de soja. O sea que gracias a la soja estamos usando tintas menos tóxicas. O sea, no tóxicas, digamos, directamente. Entonces, la sociedad nos está pidiendo. Ahora, para demostrar lo que hace, ¿no? Es bueno tener registros, mediciones, y eso nos está llevando a que vamos a necesitar medir lo que hacemos para poder explicar bien lo que hacemos a gente que no tiene por qué entender lo que hacemos. Yo no sé cómo es una fábrica de zapatos, ni cómo es un telar, ni cómo es una fábrica de autos. Tengo un poco de idea, pero no soy mecánico tampoco. Pero vamos a tener que tener algunos datos. Esos datos hoy, la única manera de recogerlos en forma objetiva es a través de un sistema digital. Llámalo IoT, llámalo lo que quieras, pero digamos, vamos a necesitar. Entonces la tecnología va a ingresar por una necesidad de nosotros ser más eficientes, pero también de nosotros poder demostrarle a la sociedad, al pedido del consumidor, ¿no? Nosotros también somos consumidores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y además mostrar que estamos mejorando lo que estamos haciendo, ¿no? Como para empezar. Antes de meternos en nosotros, ¿qué aprendiste de este consumidor nuevo, ¿no? De este consumidor que empezó con demandas que antes no tenía? ¿Qué le generó empezar a preocuparse por esto? ¿Por qué está preocupado por estos temas? ¿Cómo es? ¿Cómo razona? ¿O qué tipos, qué segmentos hay de estos consumidores? No sé si es lo mismo el norteamericano del centro que el chino o que el europeo. No hay un consumidor, y menos mal que no hay un consumidor, hay gente que tiene distintas dietas, que le gusta comer de distinta manera, veganos, no veganos, orgánico, no orgánico, un poco de todo, ¿no? Eso es todo. La industrialización ha sido muy interesante, como ha permitido mejorar nos ha mejorado la vida a todos, a todo el mundo. Eso es espectacular. Ahora uno mirando ve que desde más o menos el año 2000, por ahí que apareció la vaca loca, fueron apareciendo muchas enfermedades a través de la industrialización que empieza a afectar al ser humano. O sea, antes de eso eran enfermedades que afectaban a los animales, ¿no? Y eso creo que empezó a llamar la atención, más una inquietud de también una población más instruida que de repente quiere saber qué come, y quiere saber un poco más, y quiere saber cómo tratamos a los animales, cómo es la cadena. Y hablo de la cadena porque no es solamente el productor, lo que pasa es que uno siempre lo que trata es digamos, sacarse el lazo encima y pasárselo a otro, pero digamos, es toda una cadena, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes? El exceso de azúcar, empieza a haber problemas de mala nutrición, no desnutrición en el mundo también. Obesidad, es tremendo la obesidad, entonces empezás a mirar qué estás comiendo, por qué. Y todo eso está llevando de repente a plantearse, bueno, hay una manera mejor de alimentarse, hay una manera mejor de producir alimentos, y bueno, y ahí estamos. Sí, alimentos, combustibles, tinta. Sí. Todo. Y hablamos del consumidor y el otro, vamos a ir en la conversación de la periferia hacia el centro, hacia nosotros. Hay otro actor que en los últimos años empezó a tener también mucha más relación con nosotros, y creo que esta desconfianza que hablabas puede definir la relación que estamos teniendo hoy, que yo no sé qué nombre ponerle que no sea en inglés el que llaman el stakeholder o los otros actores de la comunidad que son nuestros vecinos. ¿Cómo ves la relación con estos otros jugadores
no sé si trabajan día a día con nosotros, pero sí les pasamos por al lado todos los días. Sí, a ver, te hago unas observaciones. Me parece que el centro no somos nosotros, sino el centro es el consumidor. Es una manera distinta de verlo, ¿no? Nosotros estamos en la periferia y estamos río arriba de donde está el consumidor. Al final del día, el consumidor, que somos nosotros mismos también. Entonces, uno tendría que tener la mirada hacia el centro y el centro es el consumidor final. Hay algo interesante que esto fue en los años, fines de los 90, principios de los 2000, la minería, ¿no? En el resto del mundo, no estoy hablando acá, encontró que estaba cumpliendo con las leyes, estaba haciendo lo que creían que estaba bien, y sin embargo las comunidades donde ellos tenían relación y daban trabajo y aportaban plata, no los quería. Se empezó a estudiar un montón de todo y apareció no la teoría, sino el trabajo de la licencia social para operar, que es básicamente cómo estás vos, cómo es tu relación con tu comunidad en la que vos te desempeñás, o las comunidades, ¿no? Y eso que básicamente, ¿qué es? Vos y yo. ¿Vos pasás por el pueblo al lado de tu campo a 80 levantando tierra y llenando todas las casas de tierra o no? Pavadas, ¿no? Pero digamos, la minería encontró que de repente lo que tenían que hacer era relacionarse con los líderes sociales de esas comunidades y en vez de decirles qué necesitaban, ver si juntos con ellos podían solucionar los problemas que la comunidad determinaba que necesitaban solucionar, ¿no? Entonces, por eso de vuelta es una mirada distinta. No soy yo el del centro, sino el del centro es el consumidor o la persona con la que quiero relacionarme. Uno de los problemas que tenemos en el campo, y es un problema, es que no tenemos clientes. O sea, yo no tengo un cliente. Yo tengo un montón de gente que me compra producto, pero no tengo un cliente. No es una relación de cliente-proveedor. Yo vendo un commodity, yo vendo. Al no tener un cliente, no tengo alguien que me exija o que me pueda llevar a mejorar lo que estoy produciendo. Yo produzco mal, produzco una soja verde, una soja que está mal, un maíz mal, eventualmente lo voy a vender, a otro precio, pero lo voy a vender. No tengo un cliente que me esté levantando la vara de exigencia para yo ser mejor. Por eso digo que tenemos que poner al consumidor en el centro, que es la que nos va a permitir seguir creciendo y seguir siendo competitivo. Y tanto para este consumidor que está en el centro como para este vecino con el que tengo que tener licencias. ¿Qué tenemos para ofrecerles? Nosotros tenemos un montón para ofrecer, pero creo que hay que preguntar qué quieren. O sea, no hay nada peor que te ofrezcan lo que no querés, ¿no? Por más lindo que sea. Yo creo que más que hablar, quizás uno debiera escuchar, ¿no? O sea, más que ir a hablar, ir a escuchar, a ver qué hay. Cada lugar, cada comunidad es distinto, pero nosotros somos parte de la comunidad. Lo que pasa es que a veces tenemos horarios distintos, actividades distintas, entonces la interacción se hace más difícil, que yo en época de cosecha, ahora estás hasta muy tarde, entonces no son los mismos horarios de una ciudad a un pueblo. Pero tenemos mucho para aportar y mucho para aprender. Lo que pasa es que tenemos que aprender a escuchar, me parece. Es desafío, ¿no? Si pensamos un poco, no solo con este aprender a escuchar, sino retomando esto que veníamos conversando sobre el desafío de la agricultura, los stakeholders. Bueno, acá tenemos un actor que es el productor agropecuario. ¿Cuál debería ser el rol del productor agropecuario? ¿Y cómo está parado frente a ese rol? ¿Y cuál es su desafío? El rol nuestro es el que ocupamos. Y en nuestro país lo hacemos bastante bien, por no decir muy bien. Uno está hablando de un sector económico grande, amplio, y es difícil, ¿no?, plantearlo. Pero en general hay un montón de mejoras físicas que uno puede decir. Se habla de que podemos mejorar la tasa de preñez de la hacienda, podemos mejorar los rindes. Se viene trabajando en eso. Lo que pasa es que uno también trabaja dentro de un entorno macroeconómico. El entorno macroeconómico te tiene que permitir o te tiene que
dar incentivos para mejorar esas cosas, ¿no? O sea, vos cuando tenés inflación, que hemos padecido inflación, yo toda mi vida, yo no me acuerdo de una época sin inflación, esos pequeños años ahí en la convertibilidad, pero si no, el resto de mi vida siempre fue, todos los años vale distinto, todos los meses las cosas valen distinto. Es tremendo eso. Entonces, eso no te da los incentivos como para ser más eficiente en la productividad, que es lo que nos pasa. Entonces uno tiene que ir tratando de pelearla como puede. Pero de vuelta, tenemos mucho para aportar, hacemos, el rol nuestro es muy bueno, está, lo que necesitamos es un poco más de estabilidad, o una estabilidad mínima como el resto del mundo, que tiene inflaciones de lo que nosotros tenemos en un mes, en todo un año, y con eso sí vamos a poder quizás aportar un poco más. Ahora hay otra cosa que es interesante, hablando con una periodista americana muy, muy importante, era directora de una revista, y discutíamos el tema del subsidio al productor americano, ¿no? Yo decía, yo pensando, bueno, de mi punto de vista, yo decía, bueno, es un subsidio de la industria, porque la industria siempre sabe que va a tener ese insumo, o sea, es bárbaro. Siempre saben que van a tener un mínimo de producción de maíz y soja, entonces la industria, y me mira y me dice, no te equivoques, es un subsidio a la comunidad, el subsidio al productor. ¿Por qué? Porque el productor vive en la comunidad. O sea, en general los productores viven en el pueblo, en la ciudad o en el campo. Y si está bien económicamente, ese tiempo extra que tiene, generalmente lo dedica a la comunidad, en la cooperadora, en la cooperativa, en el club, en la iglesia. Y ese entramado social, para mantenerlo en el interior, necesita que el Estado norteamericano subsidie al productor. ¿Por qué? Pues es una manera de mantener ese entramado social, colegio, iglesia, salud, deporte, todo ese entramado social. Entonces, es interesante eso. Entonces, de vuelta decir, ¿cuál es el rol nuestro? Bueno, tenemos roles. Lo que pasa es que necesitamos un poco más de estabilidad, bastante más estabilidad para poder desarrollar ese rol de mejor manera. Un desafío, y sí, es parte de ese impacto que hay en el interior, ¿no? Y cuando uno piensa en las cooperativas y esta visión, uno lo ve día a día en cada uno de los pueblos que hay en el interior de Argentina. Ese actor que es el productor y comprometido con la comunidad. Y si vamos un poco más a ese rol, no ya tanto dentro de su comunidad y social, sino mirando y haciendo una introspección a su empresa. Siempre hablamos del gran desafío de introducir tecnología y que para poder introducir tecnología lo que uno primero tiene que tener identificado es, bueno, cuál es el proceso que voy a introducir, es decir, cómo siembro, racionalizar el proceso de siembra. Y uno de los grandes desafíos es empezar a identificar estas actividades que a veces las nombramos como rutinas o actividades normales y muy arraigadas en el productor, que es la siembra, la cosecha. Empezar a identificarlo como un proceso y a partir de ahí empezar a entender otro tipo de posibilidades que te da el proceso y jugar el dato como un agente clave de poder medir cómo hacemos nuestras actividades. ¿Qué visión tenés de esto con respecto a verlo como un proceso y también como un proceso de negocio? Sí, por ahí una mirada que necesitaríamos en el sector agropecuario, me parece a mí, es la mirada de un ingeniero industrial, un ingeniero en procesos, ¿no? Porque eso te va a permitir buscar los puntos críticos de mejora y ahí ves después cómo puedes mejorarlo. Ahora, todos los procesos necesitas medir. Y hoy la medición se hace digitalmente, ya no va más la medición en un papel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la computación nos permite hacer cálculos rápidos, fáciles y ágiles. Entonces, ya no es que no sirve el papel, sirve, pero si vos lo querés usar a ese dato para hacer un cálculo, o muchos datos, necesitas la computadora, te guste o no te guste. Entonces, ahí entra todo el tema de digitalizar lo que medís. Esa digitalización de lo que medís, después hay que ver cómo se usa y cómo se aplica. Bueno, se está trabajando en eso, inteligencia artificial, IBM con Watson, ahí está trabajando, pero bueno, en el sector nuestro, yo estoy productor agropecuario de commodities,
La definición de commodity es que no le puedo diferenciar del trigo, maíz y soja que produce mi vecino y otro país. Es muy difícil. Tiene muy poca diferenciación, o por lo menos así estoy vendiendo yo, ojalá cambie eso. Entonces yo, por definición, un commodity es que yo compito por costo. O sea, como yo no le puedo poner el precio, yo tengo que competir por costo digo, por unidad producida. O sea, no el margen bruto, sino cuánto me cuesta a mí producir una tonelada total. Esos son márgenes muy chicos. Es un negocio de volumen. Necesito mucho volumen. Y entonces, el tema es que toda tecnología que yo incorpore que me genere un costo, tengo que tener mucho cuidado de que eso no me saque competitividad. El retorno de ese costo tiene que ser exponencial, no puede ser un 10% más o un 15% más. Yo tengo un coeficiente es una cuenta rápida, pero medir la variabilidad, ¿no?, de tus rindes. Bueno, yo tengo en mis cultivos, los últimos 5, 6, 7, 8, 10 años, tengo una variabilidad entre el 25 y el 30% en rinde, ¿no? Y no cuento precio, no cuento derecho de exportación, no cuento valor dólar, nada más que en rinde. Entonces, si alguien viene y me dice, mira, vos haces esto y tenés un 10% de mejora, digo, sí, pero yo, el tema climático, el efecto climático y todos los otros, me afectan un 25% más o menos, porque menos también, en un año y entre años, dentro del año y entre años. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado que esa tecnología que yo incorporo me permita ser más competitivo. Y por eso me parece a mí que es interesante que la Argentina es muy competitiva en todo lo que es tecnología no apropiable, o sea, tecnología que no paga costo, que no paga royalties, que no paga regalías. Fecha de siembra, densidad, distancia entre surcos, siembra directa. En general, todo lo que es no apropiable es mucho más rápidamente apropiado por el productor. Todo lo que es apropiable, que tenés que pagar un costo y todo eso, es mucho más lento. Lamentablemente, encima tenemos una política agropecuaria en nuestro país que no entiende eso, entonces nos siguen castigando. Yo, donde pueda tener una mejora, en general lo que uno hace es invierte en la empresa para que sea más competitiva, que eso es lo que ha pasado en la Argentina. En general, el sector agropecuario ha vuelto a invertir y tratar de ser más competitivo. Mejor maquinaria, es así, es apropiable en general. Ahí se compra todo lo que es sembradoras. La verdad que la Argentina es muy, muy buena, es excepcionalmente buena en lo que es siembra, y en el resto de las cosas también. El embolsado, eso también es otra tecnología no apropiable. Compro la bolsa y lo embolso. O sea, tenemos esa tecnología. Entonces, eso es un tema importante. Y la otra es que muchas veces juntamos datos y no sabemos cómo usarlos, ¿no? Y me incluyo. Entonces, decir, bueno, la ventaja que tengo hoy es que, bueno, por lo menos estoy juntando datos, veo qué hago. Después, en algún momento aparecerá alguno que me ofrezca una solución, ya sea a través de inteligencia artificial, big data, pero aparecerá, porque hay un montón de gente muy inquieta que está viendo esto. Entonces, lo importante es digitalizar. Y también lo otro es empezar a mirar la maquinaria como la maquinaria agrícola, ¿no? Con dos objetivos, no solamente cumplir la función de sembrar y pulverizar, sino de recolección de datos. O sea, estoy pensando que todo lo que se mueve dentro del campo tiene que ser un recolector de datos digitales, porque eventualmente van a tener muchísimo valor cuando yo pueda usarlo para mejorar mi competitividad en una Argentina que yo no pierdo la esperanza, sea estable. Y ahí la eficiencia de 3, 4, 5% más se va a notar en mi bolsillo y se va a notar en el negocio, ¿no? Así que el tema de la tecnología hay mucho. Y el otro tema es, fíjate vos, ¿no? Yo no sé cuántas apps tienen ustedes en sus celulares y no sé de esas cuántas pagan, ¿no? Pero en general estamos pagando no con plata, sino con otras cosas, ¿no? Estamos pagando con información, que nos puede gustar o no, pero inconscientemente aceptamos ese trueque. No sé si es bueno o no,
no se está discutiendo el tema de uso de datos en la Argentina, no es un debate profundo, pero eso tiene que venir, ¿no? Entonces en el campo es lo mismo. Entonces, si yo tengo en la app del celular un montón de apps que no pago, ¿por qué tengo que pagar por tecnología? Una de las cosas que te dicen, bueno, porque hay un flaco atrás que está laburando y para ganar, ¿viste? Tiene que pagarse el sueldo. Pero bueno, hay veces, y nos cuesta, más en la pampa húmeda nuestra, el tema de utilizar esos datos para mejorar. Sí, en muchos lugares decís, sí, haces el tema ambiental. Sí, perfecto, pero vas y el viejo que está ahí hace años te dice, sí, yo sé, esta loma siempre fue arenosa. Me lo hubieras preguntado y yo te decía, por acá pasa la línea. Bueno, pero yo al digitalizarlo, lo que me permite después llevarlo a la sembradora, analizarlo, ver si el rinde estuvo bien o no. Pero bueno, me extendí un poco mucho, pero bueno, es mi visión de la tecnología en el agro hoy. No, pero está muy claro que el rol de la tecnología y el dato, y que el dato pasa a ser el quinto factor, es clave. Ahora, como empresa o como productor, ¿con quién más tenemos que estar interactuando? ¿Cuáles son las otras disciplinas en las cuales tenemos que empezar a relacionarnos para tener una mirada distinta o podernos retroalimentar de algo distinto? Vos dijiste, uno de los grandes desafíos es la gestión del dato. Recolectamos datos por todos lados. ¿Y qué hacemos? Bueno, a ver, justamente en algún momento vamos a tener que analizar esos datos y ahí vamos a necesitar gente que entienda de esos datos, ¿no? Entonces esa es una que ahí vamos a necesitar, o sea, todo lo que son las ciencias biológicas en general, ciencias del clima, biológicas, dentro de las biológicas pongo las ambientales también, o sea, todo lo que es eso vamos a tener que utilizarlo para entender cómo funciona. Ahora, la capacidad de un productor es limitada, o sea, vos te podés juntar, uno se puede juntar. Es una de las ventajas y desventajas que tenemos, ¿no? Cómo uno puede juntar toda esa información de muchos productores y usarlos para cada uno. ¿Cuál es la unidad que quiero medir? El metro cuadrado, la hectárea, las 100 hectáreas, el lote, el cultivo, también pero son todos debates interesantes. Lo que sí está ocurriendo, me parece que es interesante, es que hasta ahora mirábamos la punta del témpano, la parte que estaba afuera, que era lo que había del suelo para arriba. O sea, le prestábamos muchísima atención a la parte visible, ¿no? Y ya hay hace rato, ¿no? Bueno, nosotros tenemos Rizobacter en la Argentina, pero digamos, ya hay toda una ciencia tratar de entender qué pasa abajo del suelo, desde el punto de vista físico, químico, biológico, macrobiológico, microbiológico. O sea, es muy interesante y yo creo que va a haber mucho de eso también. Ahora, está viendo ya hoy, o sea, hoy ya hay un montón, está Índigo, otro, ¿no? Que hace mucho ruido, pero como ese hay muchos más, cómo utilizar el conocimiento, cómo descubrir qué hay en el suelo abajo, ¿no? Pero vamos a necesitar mucho. Ahora, el desafío nuestro es cómo usarlo, cómo incorporo yo, un productor mediano, cómo incorporo 5 o 6 doctores en distintas ciencias, porque necesito ese nivel de investigación. Yo como productor, yo aplico conocimiento, yo no genero conocimiento, ¿no? O sea, entonces, yo cuanto más capacitado creo que estoy, puedo elegir mejor cuál es el conocimiento para aplicar, pero necesito que me generen conocimiento. Hoy tenemos el INTA, CONICET, o sea, hay investigadores argentinos muy buenos que están trabajando mucho, pero yo creo que necesitamos mucho más hacia adelante. El mundo se está volviendo más biológico, fíjate vos lo que es la bioeconomía, o sea, estamos yendo inclusive a llevar a la industria no agropecuaria procesos biológicos, o sea, están tratando de ver cómo pueden utilizar procesos biológicos que son bajo uso, bajo intensidad de energía, son biodegradables, son renovables. Bueno, eso está yendo. El mundo hacia adelante es más biológico. Bueno, ¿cómo nos insertamos? Y yo como productor mediano grande, o sea, ¿cómo hago para insertarme? Yo no tengo la capacidad de tomar un equipo de doctores en ciencias. Me van a hablar y los voy a mirar diciendo, ¿de qué me hablan? Ese es un desafío grande hacia adelante, me parece.
Y empezamos a estudiar el suelo, empezamos a interactuar el suelo con la tecnología o juntar datos con la tecnología y análisis que nos traigan los matemáticos o los que estén trabajando todos estos Big Data. ¿Dónde entra el ingeniero agrónomo en todo este concierto? ¿Qué instrumento tiene que tocar? Bueno, el ingeniero agrónomo ya está en muchos lugares, ya está en investigación, está en producción, o sea, el ingeniero agrónomo ya está en muchos lugares, están apareciendo tecnología de los alimentos, ciencias ambientales, o sea, están apareciendo muchas cosas que empiezan a tener relación y hay que trabajar ahí. El agrónomo se está especializando más, o sea, en fruticultura, en forestación, o sea, son lugares que hay que especializarse, hay que conocer. En general, tenés los que generan el conocimiento y los que lo aplican, ¿no? Ese conocimiento. Los agrónomos y los de las ciencias biológicas, digamos, por llamarlo de una manera, tecnología de los alimentos, también incorporo ambientales, un poco estamos en un lugar que tenemos que asumir una responsabilidad un poco mayor hacia la sociedad, ¿no? Y creo que lo estamos logrando de a poco, en general, ¿no? Hay muchos que están mucho más adelantados que yo y que muchos de nosotros, pero, digamos, tenemos una responsabilidad no solamente hacia el sector, pero más hacia la sociedad, y siguen diciendo, ustedes que son profesionales, están allá, están asegurándome que lo que ustedes hacen está bien y lo que hace la persona que ustedes asesoran es lo correcto. Bueno, y me parece que es un tema que tenemos que tomar mucho en cuenta. Están apareciendo también la discusión de carreras más largas, más cortas, pero todo depende, porque vamos a seguir necesitando investigadores que generen conocimiento. Así que hay para todos. Ahora, en esto, cuando decís, hay carreras más largas, más cortas, si uno pudiera armar el kit elemental del agrónomo que después seguirá derivando para lo que le guste, y pudiera, que todavía no tenemos en Argentina, la posibilidad de juntar carreras de diferentes facultades. ¿Cuáles serían, no sé, los 4 elementos que tendría que incorporar y que se tendría que preparar el agrónomo? Te diría que el que está hoy en la calle y los que vengan. Mira, voy a salir por las ramas y no me estoy escapando. Negociación, o sea, saber escuchar, saber negociar, porque hay mucha negociación, manejo de personas, ¿no? El tema de manejos interpersonales. Somos lobos solitarios en general, los agrónomos. O sea, interactuamos con muchos, pero no armamos grupos. Nos cuesta, o yo por lo menos me cuesta armar grupos buenos que tiren. Entonces esos son 2 que me parece que son, ¿qué es lo que está apareciendo con todas las generaciones nuevas que nos están poniendo en evidencia las faltas nuestras, ¿no? Eso te diría 2. Te diría por ahí un poco más fuerte en todo lo que es ciencias duras, un poco, tenemos que entender un tema de estadísticas y esos números, porque al llevar todo a digital y empezar a analizar números digitales, tenemos que tener mejor conocimiento de cómo analizar o cómo interpretar ese análisis de números, ¿no? Me parece. Y después lo otro, bueno, iremos viendo cómo cambia. También acordate que es algo interesante, ¿no? Que en general va a haber muchos trabajos de acá a 10 años que nosotros no tenemos ni idea de qué se tratan. Para nosotros, ¿no? Para los agrónomos. Y no tenemos ni idea de qué se trata. O sea, eso es la otro desafío interesante, ¿no? Hay una de las cosas que me empecé a replantear cuando empezaba con estos viajes y te llegaba información, qué sé yo, de un trabajo que había hecho McKinsey, publicado Harvard, y ponía el agro a la cola,
de todas las industrias en cuanto a la adopción de tecnologías digitales, y uno empezó a repetir, ¿no? El campo es el sector más atrasado, el campo es el sector más atrasado. Digo, ¿tenemos que ganarle a IBM? ¿Se trata de eso? Digo, va a ser imposible, siempre vamos a estar más atrasados con respecto a estos actores. Ahora, si nos miramos contra nosotros y la comunidad, venimos adoptando a una buena tasa, ¿deberíamos acelerar nuestra tasa de adopción o, o estamos cómodos y tenemos que seguir este ritmo que venimos trayendo? No es una elección, no es una elección. No, no, o sea, vos estás en la carrera, o estás adentro o estás afuera. Creo que no es una elección, o sea, la tecnología está, va a venir y el desafío va a ser saber elegir. Pero, por ejemplo, falta poco para empezar a trabajar con robots en el campo. No sé cuánto falta, pero yo creo que lo voy a ver. De acá a unos años, pocos años, voy a empezar a trabajar con robots. ¿Va a ser un robot o va a ser una bandada de robots? Si es una bandada de robots, ¿cómo hago para manejar una bandada de robots? ¿Cómo se maneja? ¿Qué conocimiento necesito? O sea, el tema de análisis de riesgo, ¿no? Porque al final uno en el campo lo que hace es tratar de arbitrar riesgos, ¿no? De todo tipo, climático, de mercado, político, todo tipo de riesgo, ¿no? El laboral, que no se lastime la gente, todo eso. Uno de eso, bueno, vamos a tener que aprender un poco más, porque vamos a tener más datos que quizás se transforme en más información y voy a tener que ver cómo manejo eso. Ojalá pudiéramos tener una tasa mayor. Si tuviéramos estabilidad, yo creo que tendríamos una tasa mucho mayor. Fíjate que los grandes crecimientos argentinos en el sector nuestro es cuando tenemos un poquito más de estabilidad que nos permite a todos analizar y hacer inversiones, ¿no? Un desafío, y a veces a veces hablamos con Fede, el tema de esta tasa de adopción, si es rápida, lenta, entender un poco cuáles son las causas, porque una de las cosas que tenemos que identificar es que a veces comparamos una actividad con un kiosquero y en un día vende 50 bonobons de venta para comer y cada bonobón es un argumento de venta. Y en el ciclo agropecuario, una vez por año sembramos, una vez por año cosechamos. Entonces, eso capaz que también está relacionado con esta velocidad de adopción. Los ciclos anuales. No sé. Hay la Universidad Austral de Agronegocios que está en Rosario, tiene un grafiquito interesante donde la tasa de innovación en el sector agropecuario no es la curva esa que hay un 10% de primerizo, le sigue un 20%, después le sigue otro. Está sesgado hacia la punta de innovadores. En general, la tasa de innovación es alta en Argentina en el sector agropecuario. Vos fijate que a alguno se le ocurrió, creo que fue un cordobés, se le ocurrió sembrar maíz en diciembre y a los 3 años tenés el 60% del país sembrando maíz en diciembre. O sea, pero es una tecnología no apropiable. ¿Entendés? Ahora, cuando tengamos estabilidad, y vamos a empezar a meter el resto en la tecnología. Nosotros necesitamos estabilidad. Lamentablemente, me parece que hay mucha dirigencia que no entiende lo importante que es la estabilidad para todo. No es solamente la inflación, una mínima estabilidad para todo. La tasa de absorción de tecnología está asociada a la estabilidad. Con una estabilidad altísima, la tasa que le pido a incorporar tecnología es demasiado alta. Entonces no lo incorporo, menos si tengo que pagar. Pero no, tenemos que adoptar tecnología, necesitamos estabilidad y creo que en general el productor está muy dispuesto a incorporar tecnología si sabe que funciona. Rorro, Matías, aprovechando que están acá, no sé si tienen, me encantaría invitarlos al ruedo.
si tienen ganas, si no tienen ganas, no pasa absolutamente nada, pero no quisiera dejar de darle la chance. Mientras piensan, yo le hago a David una última de mi parte. Quisiera volver al dato. Hay una idea que un día me planteó un amigo cuando hablábamos de la tecnología y me nombra del teléfono. Y me dice, a ver, el teléfono no fue un buen invento, o el primer teléfono fue un invento de porquería. El gran invento fue el segundo teléfono, porque empezó a darle muchísimo valor al anterior. Y en cuanto más gente tiene teléfono, más gente puede hablar y la red se hace mucho más potente. Hablo de lo que son los mundos colaborativos, la economía colaborativa, este nuevo paradigma. ¿Vos ves al dato como un elemento clave en esta economía colaborativa, como algo que puede agregar valor para todos en tanto y en cuanto todos lo podamos ir masajeando? ¿O es algo más de uno que tenemos que cuidarlo, tenerlo en una cajita y si nos sirve para el campo y producir un poquito mejor o ahorrar algún gasto, con eso es suficiente? A ver, depende qué datos, pero la esencia del Big Data es justamente trabajar con poblaciones de datos y no con muestras de datos. Vos para trabajar una población de datos necesitas el dato de todos. Es la esencia del Big Data, o sea, Big Data es eso, es trabajar con la población y no con la muestra. Entonces, sería bárbaro. El tema es, de vuelta, ¿qué dato y para qué le va a servir? O sea, si yo voy a dar mis datos, voy a compartir mis datos que yo creo, puedo estar equivocado, que son los que me da competitividad con otro productor y lo que salga de ahí me vuelve a mí, capaz que muestre todo. Yo estoy en grupo CREA, en grupo Aprecito, o sea, uno muestra. Ahora, vos decís, no, dame todos tus datos a una plataforma que está manejada por una empresa que después me va a vender un insumo o me va a comprar un producto. Digo, no sé, ahí ya no, porque estamos mezclando, me parece, ¿no? O sea, tengo claro cuál es mi lugar en la cadena de valor. Con pares no me preocupa, ya cuando uno incorpora a otra gente que tiene además otra capacidad de análisis, otra capacidad económica, y estoy en desventaja. Por eso el tema importante es saber negociar y qué negociar. Pero la esencia del Big Data es trabajar con poblaciones, y por eso necesitamos muchos datos. Mi dato solo no tiene valor, mi dato dentro de una población tiene mucho valor, la información que sale de la población. ¿Y podría ser comparable en este sentido la figura de las cooperativas en la década del 50 del siglo pasado para poder defender el valor de su grano, poder almacenarlo y no tener que entregarlo perdiendo mucho valor, a la hora de manejar el dato como un concepto que individualmente no podemos? Sí, eso sería ¿Y qué nos está espectacular. frenando a hacerlo? ¿Qué Y, está frenando? y, y los que la ven lo entienden y entiendan cómo estructurarlo, ¿no? Porque estás trabajando con datos virtuales que no son físicos, entonces todo el tema de cómo se arma ese esquema, pero yo creo que hay que ir hacia ahí, y teniendo mucho cuidado en la protección de los datos y qué es lo que sale de ahí, ¿no? Cuál es la información que se genera. Pero, digamos, para ser competitivos vamos a necesitar de un momento Big Data. Eso se tiene que usar, es lo que te va a permitir tener una buena inteligencia artificial, o sea, necesitas datos de población, no de muestras, que es otra cosa totalmente distinta a la que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque los datos de población tienen un montón de errores, no son números prolijos, hay ruido, pero justamente al trabajar con población empezás a trabajar con correlaciones y no relaciones. Entonces dices, bueno, pasa esto. ¿Por qué? Ah, no, eso mandalo a otro lugar, a un investigador. Esto es nada más que pasa esto. O sea, eso es Big Data. No, o sea, si uno entiende eso, necesitamos Big Data. David, y para ir cerrando, antes de darle a Hernán la palabra,
El dato acá cumple un rol preponderante. Y a veces cuando piensa uno en nuevos servicios, estamos hablando de los servicios ecosistémicos, los bonos de carbono, que permite medir un montón de cosas que antes estaban, pero como no las medíamos, no se podían monetizar de alguna forma o no se podían crear nuevos modelos de negocio. ¿Cuál es tu visión sobre los servicios ecosistémicos? Uf, en general los servicios ecosistémicos es un bien público. Es un bien público. Lo que falta es que la sociedad entienda que al ser un bien público conviene pagarlo. En el resto del mundo se paga. El resto, es más, por ejemplo, un dato interesante, en Florida, en el estado de Florida, por ejemplo, tratan de ayudar al productor que está produciendo entre el área protegida y el casco urbano, porque es la zona buffer para que el casco urbano no se meta en el área natural protegida. Entonces lo ven como no solamente como una unidad de producción que genera empleo, trabajo, sino además como una unidad buffer entre el urbanismo que no avance sobre la parte natural. Es ecosistema. Entonces, lo que necesitamos entender, y nosotros también es, si estos bienes públicos uno los quiere generar, los tiene que pagar el público. Y el público somos nosotros, o sea, tendría que salir de nuestros impuestos. Ahora, es un trabajo de análisis y debate profundo que hace falta, digamos. Yo no tengo la verdad ni nada, es una mirada mía. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros entendemos que es un desafío. Hernán, ¿querés preguntar? Muchas gracias por la oportunidad. O sea, como para sumar, que están hablando del tema datos y que creo que es importantísimo y que creo que ya se viene haciendo un trabajo de hace mucho tiempo. Creo que el desafío hoy y quizás mañana va a estar en, como decía David, en la interpretación y cómo volcarlo, pero también hoy está en cómo poder darle escalabilidad a todo esto que se está generando, ¿no? O sea, que el productor, ir ayudando, ir acompañando al productor a acostumbrarse a este proceso de digitalización con un beneficio, a que le sea más familiar y de esa manera poder, digamos, generar entornos que permitan escalar en todo ese trabajo que se está haciendo y muy bien en todo lo que tiene que ver con buenas prácticas. Sobre todo aprovechando el entorno en el que estamos en esta región y sobre todo en Argentina, en que el productor está acostumbrado a trabajar bien. O sea, si uno va a lo que es las prácticas agrícolas en sí, ¿no? Pensar en tema solamente de la siembra directa, o sea, cosas que nos diferencian con otras regiones del mundo. Sí, sí, en general trabajamos bien, nos falta mucho para mejorar, muchísimo. Totalmente. Y hay productores que trabajan mal. Pero justamente el tema de tener IoT o generar esos datos es lo que permite uno esa mejora o enmendar un error. Y ahí necesitamos mucho, bueno, la ayuda tuya, de todos los que están generando este ecosistema de toma de datos y análisis de datos y utilización de datos. Es fundamental aplicarlos en el campo. Creo que pasa por ahí como un primer paso, ¿no? Es muy, muy, muy importante, me parece eso. El tema de la escalabilidad es fundamental. O sea, otra cosa que está ocurriendo en el sector agropecuario es que se está juntando muchos datos que no son físicos o contables o administrativos. O sea, entonces también estamos tratando de ver cómo hacemos, dónde usamos y guardamos y cómo interactuamos todo lo que es información geográfica, por decirlo un día, son imágenes satelitales, fotografías, o sea, hay un montón de datos geográficos, por decirle una definición, que también, y ahí uno necesita, no es la base de datos contable donde puedo juntar eso. Yo ahí tengo el número de lote o el campo, no, bueno, ese repositorio, ¿dónde lo guardo y cómo hago interactuar todas las distintas tecnologías que tengo que pueda tenerlo en un solo lugar, ¿no? Porque en ese lugar yo puedo después guardarlo y ese conocimiento me queda al que tiene acceso y le queda a todos los que tienen acceso a esa plataforma.
Tal cual. Bueno, estimados, muchísimas gracias. A ver, David, me fui anotando un montón de conceptos que voy a tratar de delinear después en una columna que me toca hacer en breve. Lo que sí me deja muy tranquilo como Club Actec y como parte de este equipo es que, a ver, estamos en este camino. Bueno, no es casual que te hayamos elegido, ¿no? Pero estamos en este camino de asistir en la transformación a todos los que nos formamos en otro mundo y tenemos que incorporar habilidades para las que no nos preparamos. Y como veníamos con el concepto, se estudia una vez durante 5 años muy intenso y lo usás el resto de tu vida, bueno, ya esa nafta no nos llega. Bueno, estamos de alguna manera yendo como camión de asistencia para que podamos empalmar y podamos hacer una transformación, por lo menos la primera, a las personas, a los ingenieros agrónomos, para que lleguemos a comprender y podamos agregar valor en este nuevo mundo. Para eso estamos haciendo una serie de talleres para ingenieros agrónomos que lo que generan es ese primer envión, ese no estoy pudiendo y no es para mí y es como que se me acaba el mundo a decir, párate, si me dan una vuelta de rosca y me ayudan, empiezo a tener otra conversación y empiezo a aportar en la conversación y es como que de vuelta nos energizamos, es como una nueva primavera. Así que a todos los que estén escuchando, en nuestra página www.clubagtech.com y en nuestras redes, bueno, van a estar o vamos a ir anunciando todas las actividades que vamos haciendo. David, no sé si tenés una conclusión final. Joaco lo mismo y Rodo, Matías, Rorro. Matías, si quieren aportar algo, será un Sí, placer. Yo saludo. no sé cómo el productor pequeño la va a adoptar la tecnología esta acá. Sí, esto es un Y por desafío. ahí, sí, por ahí lo que yo veo es que en mi zona los productores no escuchan mucho a los ingenieros agrónomos. Por ejemplo, yo conozco casos de productores que trabajan mucha superficie y terminan haciendo lo que le dice el operario de la máquina cosechadora o pulverizadora. Y el profesional ingeniero queda como a un costado. Obviamente que volviendo al tema de esta tecnología ya está a disposición y hay que ayornarse porque no vuelve para atrás. Y el mundo cambió y va a seguir cambiando, como decían ustedes. Van a aparecer los robots y demás. Habría que ver cómo se puede llegar a implementar todo eso, porque es muchísima información en poco tiempo y son cambios. Como decía Fede recién, estudiamos para una cosa y como que cambió totalmente. Y bueno, ahora habrá que adaptarse nuevamente a todo eso. Pero Sí. la peor limitante que yo veo es que el productor, por ejemplo, está muy desorganizado y, bueno, también lo que decía usted, la necesidad de una estabilidad macroeconómica, o sea, no hay un horizonte. Eso lo veo como muy limitante, porque uno le puede proponer muchas alternativas y después, bueno, la parte económica es la que siempre termina mandando, pero bueno, va a ser un negocio de volumen y de costos, como lo dijo usted, o sea, cada vez más eficiente. Y yo creo que el productor chico, volviendo a lo inicial, va a terminar desapareciendo y se va a concentrar la actividad en pocos actores. A ver, sí y no. Sí, en cuanto al commodity, sin entrar en definición de pequeño productor, el pequeño productor me parece a mí que lo que no tiene que hacer es copiar al gran productor. El gran productor trabaja con márgenes chicos sobre gran volumen. Ahora, hubo un trabajo de la Universidad Austral del 2015, creo que fue, donde en la Argentina consumimos en promedio la mitad de fruta y la mitad de verdura que debiéramos consumir de acuerdo a los estudios médicos que hay, el doble de azúcar y el doble de sal. Entonces, un pequeño productor, digamos, lo que tiene que hacer es sacarle el jugo a su trabajo y a la hectárea. Entonces tienen que buscar
alto volumen que le genere a él un trabajo bien remunerado. O sea, me parece que decirle a un productor mediano o chico que haga soja, maíz, bueno, si tenés el animal que lo va a comer al maíz, pero uno de los errores por ahí muestro es que nos ponen a todos los productores en la misma bolsa y cada uno tiene distintos objetivos de acuerdo a los recursos que tiene. El que tiene pocos recursos tierra va a tener que, me parece a mí, ¿no?, que va a tener que buscar aquellas producciones que son o medianamente intensivos en mano de obra y que tengan alto valor, ¿no? Entonces yo lo veo, algunos se ven en agrositios, ustedes han entrevistado, ponedoras que pastorean pollos, ovejas, cerdo, y esa es una manera de crecer. El error creo que es pensar que todos vamos a tener que hacer lo mismo. Hay, en Estados Unidos, y disculpen si me extiendo un poco, en Estados Unidos el sector que está más en peligro de desaparecer es el mediano productor. El productor familiar, digamos, el que una familia vive con un buen tamaño de campo. El grande crece y va comiendo al mediano, va creciendo mucho. Y el chico está creciendo mucho porque también apareciendo muchos chicos de gente que no vive del campo, que invierte, el abogado, el médico, en nuestro país el político, pero digamos, que compra campo. Entonces, está desapareciendo el del medio, que es la gran masa. O sea, entonces, ese es el más, casi el más, que no tiene esa capacidad, es lo que hablábamos recién, esa capacidad de tomar asesoramiento muy bueno o tener grandes inversiones, y que está ahí, ese es el mayor peligro. Pero me parece a mí, y disculpen lo largo, pero el productor mediano, o el que se siente medio chico, tiene que estar mirando un producto con mucha tecnología, baja tecnología, va a tener que asociarse seguramente por el tema de plata, porque no hay financiación en nuestro país, pero tiene que mirar otra cosa, producir, no sé, hay un montón de cosas, ¿viste? Huevos, pollos, cerdo, oveja, verdura, fruta, o sea, hay muchísimo, pero va a tener que buscar mercados locales cerca, que hay. Las ciudades en el interior han crecido mucho y tienen un poder adquisitivo interesante. Disculpen lo largo, ¿no? Espectacular.